lo largo de la historia de la humanidad en diversos pueblos han surgido distintas cosmogonías, es decir, ideas acerca del origen del universo. En general hay dos grandes cosmogonías. Por un lado, la que considera que el universo tuvo un principio y tendrá un fin, y por otro, la que surge de mitos en los que se supone el universo fue creado por algunos dioses. Conozcamos algunos de estos mitos. Los egipcios que se asentaron en el noreste de África sostuvieron que antes de la creación del universo prevaleció el dominio del dios Nun, en lo que denominaron las aguas del caos inicial. Y cuando Nun tomó conciencia de dichas aguas, surgió su dios principal, Ra-Atum, quien hizo emerger la primera materia sólida que representó a Egipto. También sostuvieron que Ra-Atum creó a Shu, el aire, y a Tefnut, la humedad, la lluvia, el rocío, y que ellos a su vez crearon a Nut, el cielo con estrellas sobre su cuerpo, y a Heb, la tierra. Según el Libro de los Muertos, el libro sagrado de los egipcios, el sol, la luna y los planetas eran divinidades que se desplazaban por el cielo en barcas parecidas a las que navegaban por el río Nilo, y que el cielo era sostenido por altas montañas. Por su parte, los mayas en el sureste de la República Mexicana relatan en su libro sagrado, el Popol Vuh, escrito durante la segunda mitad del siglo XVI en lengua maya quiché, que los dioses creadores Tepeu y Gucumatz se encontraban en un escenario estático, en medio de una oscuridad como la noche, cuando llevaron a cabo su obra de la creación. Pues el mundo surgió de su palabra por medio de una fuerza creadora que hizo emerger la tierra de las aguas, y que después se formaron los valles y las montañas, así como los animales y los demás seres vivos. Los aztecas en México, por otro lado, consideran que el universo surgió por obra de los dioses Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, y que para lograrlo derrotaron a un monstruo mítico llamado Cipactli, que era un reptil acuático hambriento y sanguinario. Según este mito, Tezcatlipoca se cortó una pierna para que Cipactli la devorara, y mientras lo hacía, Quetzalcóatl lo mató con el fin de utilizar su cuerpo como material para crear la tierra que hoy conocemos. De acuerdo con la cosmogonía azteca, el mundo se ha destruido y ha renacido en diferentes eras, con la destrucción del primer sol y la creación de nuevos soles sucesivos por obra de los dioses. La piedra del sol señala las 5 fechas en que, según el mito, se ha destruido cada era. En la India, los indios creyentes del hinduismo piensan que el universo se originó en el interior de un huevo cósmico, contenido en los anillos de Seshu, también conocida como la cobra negra, y que Brahma, el dios de la creación, dividió el huevo en dos mediante un acto de pensamiento, y con una mitad formó el cielo, y con la otra la tierra. Asimismo, los hindúes consideran que el universo está formado por un mar de leche, que una enorme tortuga nada en el océano y sobre su caparazón se apoyan 4 elefantes, los cuales a su vez sostienen la tierra sobre sus lomos, que en el centro de la tierra se forma una gran montaña donde un fuego que gira a su alrededor ocasiona el día y la noche, y que Seshu, la serpiente, con un anillo superior contiene a la bóveda celeste. Esta es una leyenda inca sobre la fundación del Imperio Incaico. Cuenta la leyenda que cerca del lago Titicaca, los hombres vivían como animales salvajes en cuevas. Ellos se alimentaban solamente de lo que cazaban y de los frutos que recogían de los árboles. Inti, el dios Sol, estaba muy preocupado por esta situación y les dijo a sus hijos, Mamaogyo y Manco Cápac, que deberían bajar a ayudarlos para que aprendieran a cultivar la tierra, vivieran de las cosechas, se respetaran mutuamente y rindieran culto al dios creador Inti, es decir, a él. Es así que Inti, el dios Sol, les entregó una vara de oro y les pidió que cuando llegaran al lago Titicaca, apoyaran el bastón en la tierra en cada ocasión en que se detuvieran. Cuando la vara entrara en la tierra con facilidad, sería la señal de que era el sitio elegido para fundar la capital del nuevo imperio.
Esta capital se llamaría Cusco y desde allí gobernarían todo el imperio. Al día siguiente, los hermanos se vistieron con sus mejores ropajes y emergieron del lago Titicaca. Todas las personas quedaron impresionadas porque pensaron que eran dioses y decidieron seguirlos. Mama Ocllo y Manco Cápac iniciaron la caminata, sin olvidar apoyar el bastón en tierra cada vez que se detenían, para saber si allí era el lugar elegido para fundar el imperio de los incas. Así caminaron durante muchos días, hasta que una mañana llegaron a un valle hermoso y verde y se detuvieron. Cuando apoyaron la vara, se hundió en la tierra sin dificultad. Ese era el lugar que tanto estaban buscando, el elegido para fundar el Cusco, que quiere decir el ombligo del mundo. El Big Bang es la teoría más aceptada sobre el origen de nuestro universo. Toda la materia que existe, incluso aquella de la que estamos formados nosotros, se creó hace más de 13.000 millones de años. Según esta teoría, todo el universo, y el tiempo y el espacio, inició como un punto infinitesimalmente pequeño. Hasta ahora, hemos logrado descubrir lo que podría haber pasado en los primeros segundos de este proceso de creación del universo. En los primeros instantes, era tan caliente que no permitía ni siquiera la formación de átomos. Era un océano de protones y neutrones. Sin embargo, a medida que se fue expandiendo, se enfrió y se empezaron a formar los primeros átomos de hidrógeno. Unos 400.000 años después, se formó la primera estrella. Las estrellas, mediante un proceso de fusión nuclear, crearon otros átomos como el helio, carbono y el hierro. Aquellas más grandes explotaron esparciendo otros elementos en el cosmos. Estos mismos elementos, cocinados en las estrellas, son los que conforman los planetas, incluyendo la Tierra, donde dadas ciertas condiciones, se pudieron desarrollar plantas, animales y nosotros, los seres humanos. Pero, ¿cómo llegamos a esta teoría? Por buena parte de la historia se consideró que los cielos eran eternos y estáticos. Desde Aristóteles, más de 300 años antes de Cristo, se creía que el universo había existido desde siempre, pero los desastres naturales habían retrocedido la civilización a cero constantemente. Hasta Albert Einstein, del siglo XX, que consideraba ridícula la idea. Y es que, si el universo tiene un inicio, ¿qué había antes? ¿Por qué demoró tanto en suceder el Big Bang? Y si no tiene un inicio, ¿por qué demoró tanto en llegar al estado en el que estamos hoy? El problema con estas preguntas es que se asume que el tiempo y todo lo demás es absoluto, es decir, que siempre existió. Sin embargo, en 1915, Albert Einstein introdujo la teoría general de la relatividad, en la que el espacio y el tiempo ya no eran absolutos, sino cantidades dinámicas que fueron formadas por la materia y la energía del universo. Aunque esta teoría unió el tiempo y el espacio, aún no respondía a la pregunta sobre el origen del universo. Algunos años más tarde, en 1929, Edwin Hubble logró ver otras galaxias aparte de la nuestra, la Vía Láctea, y descubrió que el universo no era estático. Hubble pudo descubrir que el universo se estaba expandiendo. ¿Cómo? Observando la luz de las galaxias y la luminosidad de sus estrellas. Ahora, sabiendo que el universo se está expandiendo, podemos decir que alguna vez estuvimos más y más cerca de otras galaxias. De hecho, podemos estimar que estuvo lo más junto posible, en aquel punto infinitesimalmente pequeño e infinitamente denso del que hablamos, entre 10 y 15.000 millones de años atrás. 3 años después, en 1931, Georges Lemaire propuso la teoría del Big Bang basado en la teoría de Einstein y las observaciones de Hubble. En resumen, ahora que ya sabemos que el tiempo y el espacio son relativos y sabemos que el universo se está expandiendo y por lo tanto estuvo lo más cerca posible hace miles de millones de años atrás, podemos entender un poco mejor la teoría del Big Bang. Ahora,
Parte de la evidencia de que el universo debió haber iniciado en este punto o singularidad del tiempo-espacio llegó en octubre de 1964 con el descubrimiento del fondo cósmico de microondas o CMB. El CMB es una luz tenue que llena todo el universo y es la luz más antigua que podemos observar con instrumentos especializados. Es una especie de registro fósil de cómo era el universo cuando aún era muy joven. La luz del CMB fue emitida hace unos 13.7 mil millones de años y observando su patrón de radiación podemos saber que en el pasado el universo era mucho más pequeño, caliente y denso. El creacionismo o teoría del creacionismo afirma que la Tierra, los seres vivos y el universo fueron creados por Dios. En este sentido, la mayoría de los seguidores de esta creencia no aceptan la teoría de la evolución de las especies. El primero que usó el término creacionista fue precisamente Charles Darwin. En una carta utilizaba esa expresión para calificar a quienes se oponían a la ciencia por ir en contra de sus creencias religiosas. Con los diferentes descubrimientos arqueológicos y biológicos, el creacionismo fue perdiendo vigor. La teoría del creacionismo está relacionada con los diferentes relatos que cada religión ofrece sobre la creación del mundo, aunque el término creacionista se suele aplicar a aquellos que profesan el cristianismo. Dentro de los partidarios de esta tesis existen varias corrientes, desde los que interpretan la Biblia literalmente hasta los seguidores del diseño inteligente. Origen e historia. El creacionismo se basa en los relatos de las diferentes religiones sobre cómo se formó el universo y aparecieron las diferentes formas de vida. Para sus seguidores más clásicos, los libros religiosos deben ser entendidos literalmente. Ese tipo de relatos ofrecían al ser humano una respuesta a aquellas preguntas que no podían responder, comenzando por el origen de la vida y terminando por qué ocurre tras la muerte. A pesar de esto, el creacionismo apareció como corriente de pensamiento cuando la ciencia comenzó a dar sus propias respuestas a las cuestiones anteriores. Así, los estudios de Charles Darwin sobre el origen de las especies y la evolución natural fueron recibidos con indignación por muchos creyentes. El propio Darwin utilizó el término creacionista para denominar a sus detractores. Eran, según él, aquellos que ponían sus creencias religiosas por encima de los descubrimientos científicos. Frente al creacionismo clásico, el contemporáneo intenta demostrar sus creencias utilizando disciplinas pertenecientes a las ciencias naturales. Esta corriente ha sido denominada creacionismo científico por sus partidarios. Para presentar sus pruebas científicas, estos creacionistas no siguen el método científico ni producen hipótesis falsables. Por esa razón, sus trabajos no son aceptados por la gran mayoría de la comunidad científica. Otra de las corrientes actuales del creacionismo es el llamado diseño inteligente. Según sus seguidores, la complejidad de algunas estructuras biológicas solo puede explicarse si ha intervenido alguna intervención divina. ¿Y cuáles son los principios del creacionismo? Todos los creacionismos contrarios a la evolución comparten una serie de principios básicos. Con ellos, tratan de argumentar el origen divino del universo y de los seres vivos. Causalidad. El primero de los principios que los creacionistas utilizan para justificar sus posiciones es el de causalidad. Este consiste en que todo fenómeno debe tener una causa, por lo que el universo y la vida también tienen que tener una. Según sus creencias, esto supone que ha debido existir algún propósito a la hora de crear el mundo y, obligatoriamente, una figura divina que lo haya realizado. Dios lo creó todo. Para los creacionistas existe un principio fundamental. Dios creó el universo, la tierra, la vida y sobre todo a los seres humanos.